El presidente López Obrador publicó un tuit a la 1 de la tarde con 25 minutos que dice: me envía una nota Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Se las comparto y luego detalla cómo Standard & Poor's ha ratificado la calificación crediticia del país. Y bueno, le agradecemos justamente al subsecretario Llorio que esté aquí en Los Periodistas para conversar sobre este anuncio que se dio el día de hoy. Muchísimas gracias, subsecretario. No, al contrario, Alejandro, Álvaro, muchas gracias a ustedes por invitarme y darme la oportunidad. Bueno, es una información de enorme relevancia, subsecretario, la que usted le envió al presidente López Obrador. ¿Por qué no explique por favor al auditorio justamente la importancia de esta información? No, por supuesto, Álvaro, y muchas gracias. Yo creo que cada país es calificado de acuerdo a diferentes metodologías que tienen las agencias calificadoras. Y yo creo que lo importante que sucedió el día de hoy con la ratificación de Standard & Poor's, en específico esta calificadora es de la principal mundial, pero lo más importante es que remueve lo que es la perspectiva negativa. ¿Qué significa esto? La pone de negativa a estable. Y esto tiene un efecto importante no solamente en los accesos a mercados internacionales, al financiamiento del gobierno, sino de la economía en su conjunto. El día de hoy, con esta decisión o con esta acción, se beneficia todo el país y no solamente el gobierno federal. ¿Cuál es la importancia? Continuamos teniendo acceso a los mercados internacionales, somos grado de inversión, esto da certidumbre a los inversionistas y esto lo que se va a traducir es en financiamiento, digamos, competitivo para nuestra economía. Y por eso el día de hoy le informamos eso al presidente, lo solicitó el secretario Rogelio Ramírez de la O. También creo que un punto importante es que la perspectiva negativa usualmente se resuelve en alrededor de 6 meses y usualmente es a la baja, hacen un ajuste, hacen una baja de calificación. Ya llevábamos un poquito más de un año donde la calificadora seguía evaluando los diferentes criterios y el día de hoy ya tomó la decisión de removerlo, a ponerlo estable, y esto creo que va a ser una señal muy positiva para los inversionistas, para el financiamiento de la economía mexicana. Bueno, este reconocimiento que hace la calificadora no es menor, porque en realidad lo que está premiando en medio de una turbulencia que es global, lo que está premiando es estabilidad y está premiando además prudencia fiscal, que es muy importante porque los países se volvieron locos, soltaron, se endeudaron durante la pandemia, que me gustaría mucho que nos hablaras justamente sobre la deuda, subsecretario, y también la prudencia monetaria, porque, digo, cualquiera de nosotros sabemos que el dólar, cuando decían en la casa, no, pues subí el dólar, es porque ya no iba a bajar, nunca bajaba el dólar. En la historia de este país, pues, se desmontaba el dólar y adiós, no volvías a verlo a la baja. Y en este caso se ha mantenido, incluso ha bajado de como lo había recibido el presidente López Obrador. ¿Cómo no nos explica esa parte, sobre todo el tema de la deuda en estos años? No, por supuesto, Alejandro. Y de hecho, yo creo que tú puntualizas el core o el corazón de lo que es el análisis de riesgo crediticio, es precisamente que un país pueda pagar su deuda. Y entonces el nivel de deuda importa. La forma en la que lo miden las calificadoras es el nivel de deuda sobre el Producto Interno Bruto. México actualmente lo tiene alrededor del 50% del PIB. Este nivel es el que están reconociendo las calificadoras. Yo creo varios criterios que ha tomado el presidente de la República en cuanto al manejo fiscal. La prudencia fiscal, balances controlados, déficits controlados, y eso nos lleva a una deuda estabilizada, una deuda controlada, pero que, como bien mencionas, en la coyuntura actual, 2 años después del COVID, donde hemos tenido una de las peores crisis, tanto sanitarias como económicas, en el 2020, con secuelas en el 2021, en el 2022 también, que aparte se agravan con el conflicto de la guerra y la invasión de Rusia en Ucrania, el contexto global económico se está complicando y las calificadoras tienden a ser procíclicas. Esto significa que cuando las cosas se ponen mal, bajan las calificaciones, ¿no? Y cuando las cosas se ponen bien, las suben o las ajustan. Entonces sí es muy importante lo que sucedió hoy, porque en este contexto tan complicado a nivel mundial, las políticas que ha tomado el presidente de la República en cuanto a prudencia fiscal, a mantener la estabilidad económica y social, que el Banco Central también ha sido de manera muy activo en cuanto al ajuste de política monetaria y control de la inflación, que ha llevado a que nuestro tipo de cambio esté anclado, que esté estable,
inclusive por debajo de como lo recibió el presidente, son los elementos que está considerando la agencia en una coyuntura bastante complicada. Entonces, digamos que si esto hubiera sucedido cuando las cosas van muy bien a nivel internacional, pues era de esperarse. Pero este resultado creo que vale la pena resaltarlo, porque sí es un reconocimiento a la política financiera que ha implementado la presente administración. Y esto también en términos de inversión, ¿qué tanta repercusión tiene para no solamente inversionistas extranjeros, sino para quienes desean, a pesar del contexto de inflación alta, invertir en nuestro país, subsecretario? No, precisamente, de hecho, la señal que se envía, ¿no? Es que la calificación que tenemos actualmente ya era grado de inversión, no es que lo ganamos o lo perdimos, ya teníamos grado de inversión, pero era esta perspectiva negativa la que de alguna manera genera que tal vez algunos inversionistas pues prefieren esperar a que esto se resuelva para tomar una decisión. Con esto se rompe un poquito esta incertidumbre. Yo creo que lo que vamos a observar ahora es que muchos inversionistas de por sí ya tenían preferencia por los instrumentos de México, por invertir en México. Con esta ratificación y esta perspectiva estable creo que va a generar más certidumbre y más inversión. Y lo vamos a observar. También al mismo tiempo el Banco Central ha sido muy cauteloso para combatir la inflación, ha subido la tasa de interés y eso genera un atractivo de los inversionistas institucionales en nuestro mercado. Yo creo que vamos a empezar a observar un mayor incremento de toma de posiciones, como llaman los inversionistas, en los portafolios. Pues creo que es muy positivo porque envía una señal muy positiva a las decisiones que van a tomar inversionistas financieros. México continúa siendo un gran activo para sus portafolios. Es decir, habrá una inversión, pues sí, voltearán a ver hacia México, le llaman instrumentos las opciones que presenta México, así dicho de manera muy, muy burda para que la gente no lo entienda. Pues México ofrece, miren, aquí tengo estos bonos, cómprenme. Y entonces voltean los inversionistas y dicen, ay, híjole, ese país está medio tambaleando, mejor no. Y lo que pasa ahora es una señal de que no, espérate, este país está bien sólido, aquí lo tienes, vente por él. Ahora, ¿qué pasa con la inversión fija bruta, subsecretario? ¿En qué momento estamos y cuál es la perspectiva para esa inversión? Yo creo que la inversión fija bruta de alguna manera había empezado a seguir lo que desde el 2018 se veía como una desaceleración de la economía global y actualmente lo seguimos viviendo con todos estos choques de oferta que estamos viendo. Dentro de todo este contexto global y estas tensiones geopolíticas en Europa del Este, entre Estados Unidos y China, pues de alguna manera los inversionistas, tanto financieros como inversión fija bruta, comienzan a ver a Latinoamérica como una región segura, como una región que tiene elementos positivos para la inversión. Nosotros pensamos que con este tipo de señales, como las ratificaciones de calificación crediticia, por ejemplo, se abarata el financiamiento, las empresas pueden tomar decisiones de inversión y financiarlas de manera barata y con acceso al mercado sin sobreprecios en estos costos. Yo creo que lo que está pasando ya en México es, estamos ya viendo una realidad de lo que llaman los norteamericanos el nearshoring. Es esta relocalización de empresas que estaban, por ejemplo, en China, pero que que no son chinas, sino, por ejemplo, que son norteamericanas, y tratan de moverse de nuevo a su región de origen, porque estaban tratando de tomar ventaja de algunos, por ejemplo, costos salariales bajos en esta región asiática. Pensamos que México, es más, no pensamos, está ya observando una recepción natural de la relocalización de las empresas. Está sucediendo en lo que son los enclaves orgánicos o las economías de aglomeración naturales de nuestro país, que son la zona norte del país, la frontera, ¿no?, con Estados Unidos. Estamos viendo que en Tijuana, en Ciudad Juárez, los parques industriales se están expandiendo, las rentas, por ejemplo, están subiendo porque hay mayor demanda. Están expandiendo también las plantas productivas. Lo mismo se está viendo en el corredor del centro, que usualmente tiene una vocación como de comercio electrónico, de logística, de mercancías. Y esto está sucediendo ya de manera natural. Entonces, la ratificación de esta calificación creo que abona a que México se beneficie de esta tendencia que se está observando. Obviamente, queremos hacer más para que vengan más rápido y para que más empresas se decidan a venir a México. Y también por eso el día de hoy hicimos un anuncio muy importante en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo,
para tratar de acercarle un financiamiento a las empresas que quieran moverse a México, y estamos tratando de darles pues un paquete de 3 opciones: infraestructura, financiamiento y incentivos fiscales. Por cierto, sí, efectivamente, y en el corredor transísmico, subsecretario, para que se instalen a esas empresas que hoy se encuentran, por ejemplo, en China, y que puedan instalarse en México para tener más cerca el mercado estadounidense. No, totalmente. Y de hecho, como está pasando ya de manera natural, se van al norte o se van al corredor del centro. Y lo que queremos es que algunas se quieran relocalizar en el corredor interoceánico. Por ejemplo, el Banco Interamericano estima que el potencial que puede captar México, dadas sus características, es de cerca de 35,000 millones de dólares de inversión por puro ganancia de exportaciones de empresas que se muevan al país. Esto, digamos, se diferencia por mucho cuando vemos al segundo país que puede recibir más potencial, es Brasil, que es cerca de 8,000 millones. Entonces México recibe 35, Brasil podría recibir 8,000, y ese es el segundo país que sigue después de México. Entonces el potencial es grande, y lo que quisiéramos obviamente es que no solo suceda solo de manera natural, porque va a pasar en el norte y en el centro, sino que suceda también en el Istmo, y que capte parte de esta inversión. Las inversiones que se realizan en el sureste están tratando de conectar la zona del sureste con todo el aparato productivo que tiene el país, las cadenas de valor, los enclaves industriales del norte y del centro. Y aunque pareciera que son inversiones focalizadas, porque son en el sureste, en realidad van a beneficiar a toda la República, porque se va a aumentar nuestra conectividad, nuestra productividad, la capacidad de movilizar o de facilitar comercio, por ejemplo. Pues no nos da nada mal para hacer una dictadura, subsecretario, y lo digo medio en broma y medio no, tanto en broma, porque el día de ayer decía un texto publicado en el New York Times que hizo mucha polémica, que está más bien agarrado por el tema político, que decía que México es una democracia que está bajo amenaza, tiene una democracia que está bajo amenaza. Obviamente los mercados, los inversionistas, voltean y ubican con una gran velocidad cuando hay una inestabilidad política en un país, lo identifican y lo castigan, es natural, pues ¿para qué le voy a meter un peso a algo que se está desmoronando? ¿Eso es lo que estamos viendo? No, de ninguna manera, Alejandro. Los inversionistas tienen una preferencia por los activos mexicanos, los están comprando continuamente, demandan, y nosotros no necesariamente estamos emitiendo. La deuda, el presidente lo ha pedido, quiere que esté controlada, y eso lo que provoca es que precisamente llevamos menos deuda a los mercados, y por eso es más demandada. No lo estamos viendo, como tú lo dices, los inversionistas pues votan con su dinero, y usualmente prefieren países democráticos. Los países democráticos también tienen preferencia en la relocalización de empresas, y yo creo que inclusive en el diálogo que tenemos con nuestras contrapartes en Estados Unidos, precisamente para volver a Norteamérica y al bloque comercial, un bloque más fuerte, más dinámico y más profundo, pues es precisamente un acuerdo entre 3 grandes democracias. Entonces no estamos en ese punto, estamos bastante lejos, estamos totalmente en el punto contrario. Y este también es uno de los elementos que reconoció la agencia calificadora. En México hay pesos y contrapesos, es un régimen democrático, inclusive varios fondos de inversión, por ejemplo, de pensiones de extranjeros, no quieren invertir en ciertas regiones donde efectivamente no hay regímenes democráticos, o no hay democracias, o hay continua violación de derechos humanos. En México no está en ese punto, al contrario, es un país que está siendo reconocido por estos elementos positivos. Entonces, pero bueno, cada quien tiene una opinión también. Subsecretario, qué bueno platicar contigo ahora sobre este asunto que sí tiene enorme repercusión para la economía, pero también, pues hay que decirlo, para la vida cotidiana de las personas. En la medida en que hay mayor inversión, habrá mayor empleo, mayor, por supuesto, demanda de mano de obra, y eso también es positivo para un país como México. Muchísimas gracias, subsecretario. Antes